Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esta segunda sesión del segundo día. Vamos a comenzar esta sesión que es con Android, hablando sobre REST, en este caso Boli en específico y Retrofit. El día de hoy tenemos a Eduardo, que Eduardo bueno, yo lo conocí y sé que se dedica a ser un organizador de estos grupos que hay a nivel internacional de Google Developers Group. Si no me equivoco, él es el del bueno, es uno de los organizadores del GDG de Lima y se especializa en Android. Así que espero no haberme equivocado, ¿verdad, Eduardo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vale, entonces, ya sabes, todo esto es tuyo, no te preocupes, tú ya aquí comienza tu charla y yo de atrás te echo una mano. Si necesitas algo, nos dices. Ya, genial. A ver, hola a todos. El tema que voy a hablar hoy día es sobre cómo construir servicios web en Android usando Volley o Retrofit. ¿Ya? Se supone que deben conocer un poquito de Android o al menos haber hecho una aplicación para que me puedan seguir bien la charla. Me presento. Mi nombre es Eduardo Medina. Actualmente soy líder técnico en una empresa que se llama Online Studio Mobile Factory, acá en Lima, Perú. También pertenezco a la comunidad de Didi Lima, soy organizador. También dedico mi tiempo como instructor de aplicaciones en diferentes centros, uno de ellos se llama INSIT, que es un instituto local. Ese es mi Twitter, mi GitHub, y bueno, estoy fomentando mucho la comunidad de Android, una comunidad de Android muy fuerte acá en Perú, la pueden encontrar en Facebook. Igual este diapositiva les pongo que lo voy a compartir, así que la van a poder ver sin ningún problema en los links. Ya. Eh, lo que voy a hablarles de Volley Retrofit. En primer lugar, es una librería HTTP. O sea, es una librería para hacer una conexión remota, para conectar tu servidor a consumir servicios REST, ¿no? He puesto algunas diferencias, igualdades entre ellos dos. Hay muchos que apuestan por Retrofit por muchas razones que voy a explicar. Aunque yo sigo siendo fiel a Volley, me he dado, como todo desarrollador, probar diferentes tecnologías. Estoy probando con Volley, estoy probando con Retrofit y estoy viendo cuál es el que mejor se acomoda a lo que vamos haciendo acá en el trabajo. Entonces, por ejemplo, al ser una librería, tú tienes que implementar un cliente HTTP. No es simplemente la librería está, pero no contempla conexión con AUI, colocar un hilo o realizar un proceso síncrono, etc, etc. No, tú tienes que crear un cliente HTTP. En Retrofit sí existe uno que es de la misma empresa, que se llama OKHTTP. En Volley no hay, tú tienes que construirlo de cero. ¿No? Tampoco es tan complicado, es un poco la diferencia. Ahora, dicen que Retrofit es más rápido. Yo me he puesto a revisar tanto el código de Volley y Retrofit para ver si esto es cierto o no. Las cosas que tiene, buenas y malas. Pero la mayoría de los posts y lo que he estado leyendo y lo que vimos están probando, sí, efectivamente Retrofit es un poco más rápido. Okay. Otra cosa que tiene, por ejemplo, Volley es que te permite programar solicitudes, ¿no? Tú puedes asignar para que se pueda programar en determinado tiempo una solicitud. También te permite hacer múltiples conexiones al mismo tiempo, ¿no? El Volley tiene algo donde tú puedes apilar todas las conexiones que quieres hacer y puedes decir que sea una después de la otra o de manera consecutiva. Y también te da la facilidad de Volley de que puedes cancelar una o todas las solicitudes que has estado realizando. Tiene algo que se llama los interceptors. No sé si lo escuchado alguna vez, pero básicamente, digamos, antes yo de enviar alguna petición al servidor, puedo yo decirle, enviar una cookie, enviar un header y todo lo demás. Entonces, tanto en Volley y en Retrofit, los dos me permiten hacer lo mismo. En Retrofit no está tan, o sea, no es tan sencillo de implementarlo, pero sí se puede hacer, ¿no? Que básicamente modificar a la hora que te conectas con el servidor. Otra cosa, cargar archivos. En Retrofit ya está hecho esto, es muy sencillo. En cambio, en Volley no, porque no está diseñado para hacer eso. Si ustedes ven la información de Volley, te indica que Eduardo, ¿me esto es... disculpas un segundo, por favor? Perdóname. Sí, sí, no hay problema. Parece que estamos teniendo problemas, que hay mucha gente, hay demasiada gente que no está viendo la pantalla. Yo no sé Ah, si pasa a todos. si quieres lo pongo más, no lo pongo en full screen, como desees. Ahí se ve mejor. A ver si lo veis todos, por favor, porque han sido unos cuantos así de repente que decían que no se veía.
¿Nos confirmáis, por favor? No se ve, no se ve, no se ve, no se ve aún no, no se ve. Algunos sí, otros no. Voy a volver a Yo sí compartir la la veo. pantalla. Yo siempre la vi. Sí, Si sí, quieren, yo también la estoy viendo, pero es que son demasiados los que no ven, por eso me ha extrañado. he vuelto a compartir la pantalla, ¿verdad? Sí, ahí la vemos Vale. otra vez. Vale. El sonido sí es cierto que se escucha un poco mal, quizá porque estás con sonido ambiente, ¿verdad? Tienes el micro del ordenador. Ahora se escucha mejor. Ahora un poquito mejor. Vale, pues lo intentamos. Perdona, Eduardo, ¿eh? Sigue. Ya no hay problema, pero siguen a ver la pantalla, ¿no? Sí, sí. Si no, fácil que les paso el link y lo ven por ahí. Bueno, ya. Ya, como estaba comentando, hice un pequeño cuadro para poner algunas diferencias y cosas iguales que tienen el vóley y el retrofit. Una cosa que está comentando es que el Wally está diseñado para hacer peticiones no muy largas. Es decir, si es un proceso en el cual es para subir un archivo, subir videos, cosas muy pesadas, el Wally no está diseñado para hacer eso. Se puede modificar, sí se puede modificar, pero estrictamente hablando, no está diseñado para eso. En la misma página de Wally lo indica. Entonces ahí te recomienda qué clase puedes usar, que es un download manager o algo así, para manejar este tipo de solicitudes. Pero también se puede modificar. En cambio, el retrofit sí, y es bien fácil, pero trabaja con algo que se llama annotation, ¿no? Es una metodología en Java que ya tiene regular tiempo, sirve para temas de inyección y todo lo demás. Entonces, simplifica mucho al desarrollador a la hora que realiza una petición, ¿no? Otra cosa es que si tú puedes customizar el request, es decir, tú necesitas en algún momento que el request que tú generes no sea el que viene por defecto, sino tienes que modificarlo. No sé, que el tipo de respuesta sea un objeto, que la petición que tú envíes sea un string. O sea, lo que tú necesites modificar en el request, en Volley es facilísimo, es muy sencillo. En cambio, en retrofit como que es un poquito más cerrado, como un poco caja negra, ¿no? Ahora, los converters. ¿Qué cosas son estos converters? Básicamente lo que hacen es que tú decides con qué convertidor vas a serializar y deserializar la información que está llegando al servidor. Normalmente los más conocidos son JSON y Jackson. Hay gente que dicen que Jackson es más rápido, otros dicen que JSON es un poco más lento, pero bueno, puntualmente yo trabajo con JSON y no tengo ningún problema. ¿Okay? La idea es que al menos en retrofit te permite tú definir con qué convertidor quieres hacerlo. Si no, utiliza uno por defecto, que si no me equivoco es JSON. ¿Okay? En el caso de Volley, no es tanto así, no viene uno por defecto. Fácil que te puede llegar un JSON object o te puede llegar un string, pero tú tienes que convertirlo a un determinado objeto. Entonces, para esto puedes utilizar JSON o Jackson. Pero los dos, hasta cierto punto, te permiten hacerlo, ¿no? Los callbacks, necesitas saber tú cuando recibes una respuesta, ¿okay? Necesitas saber cuando es una respuesta satisfactoria, ha habido una respuesta, ha habido un error del servidor, etc, etc. Entonces, estos eventos que te vuelven estos on success y el on error, tanto el retrofit como el volley lo tienen. Ahora, en el caso del volley, viene un callback, pero si quieres puedes utilizar, o mejor dicho, la petición la puedes hacer mediante una syntax y todo lo demás, pero con los callbacks funciona bastante muy bien. Igual, Volley ya tiene un evento donde te dice cuando ha venido la respuesta del servidor o se ha corrido un error, ¿no? Y lo otro que, bueno, Volley ha sido creado por Google y Retrofit ha sido creado por Square, que es una empresa que tiene un montón de librerías para Android muy buenas, junto con Picasso, que HTTP y otros más. A ver, Volley. Estrictamente no hay una página, Volley tiene regular tiempo, no es nuevo, pero recién ha estado saliendo por decir a luz en la misma página de developerandroid.com, que es la página oficial que los desarrolladores de Android deberían mínimo visitar. Siempre buscábamos cómo hacer una conexión al servidor y no había. Por ahí había algunas librerías que se hicieron bastante conocidas, pero no había uno oficial, por así decirlo, de Android que puedas usar. Entonces comenzaron a agregar en la documentación, sobre Volley, ¿no? Que ya está suficientemente madura, cumple todo lo que tú necesitas, comenzando con la idea de que esto es para hacer peticiones muy rápidas, ¿no? Conexiones muy puntuales.
Entonces, si ustedes revisan un poco la página oficial, que también les he puesto el link, ustedes explicarán en esta parte de conectarte con el servidor o realizar una conexión remota, te explican paso a paso de cómo hacer un simple request, cómo manejar estas pilas de conexiones, cómo crear tu propio request, etc, etc. ¿No? Y te dicen cómo puedes descargarte la librería y todo lo demás. Para muchos esto es muy engorroso, este tema de acá, porque no hay una forma práctica de generar el JAR o el AR desde la herramienta que tú usas, que es Android Studio. Entonces, ¿no? Lo que yo hice fue, si tú quieres agregar cuál es tu proyecto, ¿cómo harías? Entonces, Vale, normalmente... oye Eduardo, ¿me dejas Dime. hacer un comentario? Es que, chicos, los que tienen problema del audio, ya nos comentaron dos personas que salieron y volvieron a entrar y se arregló, ¿vale? Lo del video, que no ven la presentación. Entonces, si quieren salir y volver a entrar, se soluciona. Bueno, acá hay dos personas que ya nos dijeron que así se solucionó, ¿vale? Entonces, bueno, ya, perdón Eduardo, continúa. No, no hay problema. Ya, como les decía, si quieres agregar algo en tu proyecto, ¿cómo harías? No, normalmente hay varias en GitHub y varios sitios de otros proyectos donde puedes bajarte el jar y lo agregas en tu carpeta lib de tu proyecto, ¿no? Esa es la solución más práctica. Pero si tú quieres el último jar, o sea, el generado del repositorio que está en la página que te muestra acá, ¿no? Este repositorio que está acá, ¿no? Y utilizando la herramienta que tú trabajas, que es Android Studio. Entonces, lo que yo hice fue cómo obtener el JAR o el AR utilizando Gradle, que es una herramienta que utiliza Android Studio para construir proyectos y demás tareas. ¿Okay? Entonces, en ese link que está ahí, que lo pueden ver en GitHub, que es github/medina con /Android Volley Gradle, lo que hace básicamente ahí te indica los pasos de cómo puedes tú extraer el AR o el JAR utilizando el mismo Android Studio, sin necesidad de descargar, de tener Eclipse, sin necesidad de hacer más pasos o buscarte un JAR que no sabes de qué versión es. Si ustedes revisan un poco el repositorio de Volley, siguen modificando cosas, lo siguen utilizando los nuevos SDK de Android, o sea, no es que esté un poco abandonado, por así decirlo, ¿no? Si le sigue agregando mejoras. Entonces, en el caso que ustedes quieran tener el último JAR o el AR del Volley para incorporarlo a su proyecto, pues lo pueden utilizar el ejemplo que les he pasado para pasarlo. Si no, en el mismo GitHub, ahí están a ver si no me equivoco, están las clases, el punto JAR y el punto AR para que lo incorporen a su proyecto. Ya, ¿qué más? ¿Cómo realizamos nosotros una simple petición al servidor? Primero se lo muestro con Volley para que vean cuántos pasos hay que hacer. De ahí cuando lo muestren en Retrofit van a querer que hacen con Retrofit. Pero eso no quiere decir que no sea sencillo trabajarlo en Volley. ¿Okay? Lo primero que nosotros vamos a hacer un request queue, que es básicamente el que va a gestionar las peticiones. Dispongo de una URL, ¿okay?, a la cual me quiero conectar. Te va a pedir el contexto, ¿está bien? Y ese es un fragmento, estás trabajando en una actividad. Lo que vamos a hacer es un string request, que es la petición más simple de todas. Y vamos a decir que la petición sale del tipo get. Podemos hacer el get, el post, el put y el delete. Aunque con el put he tenido varios problemas con Volley. Específicamente no he llegado a resolverlo, pero he tenido varios problemas con el put. Y otros problemas que he tenido es que a veces me registro dos veces en la base de datos o cosas por el estilo. ¿No? Que eso tiene que ver mucho con el número de intentos de la aplicación al servidor. Le dices el tipo de operación, le pasas la URL y defines el tipo de respuesta. Que este es básicamente un listener. ¿Se acuerdan que estamos hablando de los callbacks? ¿No? Entonces, el listener en mi caso va a ser un string. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener una respuesta, un response, o voy a tener un error. ¿No? En el caso que tenga un response, yo voy a recibir un string. Obviamente que el servidor va a venir en diferentes formatos y tú ya vas a agarrar ese string y lo vas a convertir en el formato que necesitas. Después de esto, después de tener la respuesta OK y un mensaje de error, ¿okay?, vas a esa petición, ese string request, lo vas a agregar a un queue, que es el que básicamente gestiona. Y con esto ya lanzas la petición al servidor. ¿Está bien? Obviamente que tienes que poner un loading, tienes que asignar
o sea, poner una pantalla de loading mientras está ejecutando, o tú ves la forma visual mejor para que el usuario mientras está realizando la operación. Entonces, solo con estos 1, 2, 3, 4, 3 pasos, puedes realizar una petición con Volt. Y la curva de aprendizaje, créanme que es bastante sencillo. Cuando yo llegué acá, estaban trabajando con RoboGuys, si no me equivoco, o RoboSpy, no me acuerdo, uno de los dos, que era una de las librerías para conectarte al servidor. ¿Está bien? Y tenía algunos problemas a la hora de manejarlo de una manera muy personalizada. Entonces cambiamos a Volley y la migración fue muy sencilla, muy rápida, y podíamos customizar todo lo que nosotros necesitemos. ¿Okay? También me permite trabajar con imágenes. Esto alguna vez me salvó la vida porque yo necesitaba, lo que hicieron fue ponerle seguridad al servidor y yo ya había cargado las imágenes, entonces cuando le pusieron seguridad yo ya no me podía descargar la imagen. Entonces utilicé un image request y le agregué en la cabecera el tipo de identificación que necesitaba y eso me salvó la vida, ¿no? Entonces el image request te permite realizar una petición para descargar una imagen y el resultado que me devuelve es básicamente un bitmap. Entonces es bastante sencillo de trabajar, ¿no? Igual los pasos son muy similares. El tema del agregar el queue al request, que en este caso sería de tipo image request, una respuesta a un response y una respuesta a un error response, y me dice específicamente el tipo de error. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito customizar o yo necesito crear mi propia petición? También la puedes hacer. Lo que vas a hacer es crear tu propio, en este caso es un JSON request del tipo que tú definas, ¿okay? Y lo extiendes al request. ¿Está bien? Entonces aquí tú puedes agregar, modificar la header, recibir en el delivery response, tú recibes la respuesta y le puedes disparar mediante una interfaz y darle la información. O sea, tú puedes construir un HTTP client basado en un request customizado en el cual tú le puedes agregar las cabeceras, no sé si quieres manejar cookies, si quieres aplicarle algún tipo de notificación, etc., algún tipo de seguridad. Lo que tú necesitas hacer es de conectarte de la aplicación móvil al servidor y tú puedes interceptar la respuesta en el delivery response y enviársela a un listener a tu aplicación, a tu vista, a tu fragment, a tu video, lo que tú necesites y que te diga si es que estuvo bien o con un error y tú mismo customizando la respuesta que va a ser el error. Entonces, igual, básicamente todos son requests y esos requests se manejan con algo que se llama request queue, lo agregas, ¿no? Pues, y también con este mismo request queue tú puedes cancelar una petición, ¿okay? Puedes cancelarla, puedes detenerla, etc. Entonces así muy a grosso modo, bueno, aquí es un poquito más larga la clase, y aquí por ejemplo en el parse network response tú puedes interceptar también la respuesta y etc., ¿no? Tú puedes definir un listener, como comentaba en el delivery response, para devolver la respuesta a tu vista. Cuando nosotros comenzamos a implementar desde el inicio, no sabíamos cómo disparar la respuesta. Entonces lo utilizamos de la manera clásica y era un poquito desordenado. Hasta que descubrimos que con el delivery response yo puedo colocar un listener ahí, que puedo mostrárselo sin afectar el hilo de la WIMS. Todos no sé si conocen. En Android hay un hilo principal donde se trabaja toda la parte visual. Entonces, estos procesos que realiza Volley son procesos que se realizan en otro hilo y de alguna manera que tienen que volver a realizar el hilo principal de la parte visual para decirle que terminó de hacer la petición o ocurrió un error a la hora de enviar la petición. ¿Okay? Entonces, eso se hace en el delivery response. Ya, retrofit. Retrofit, si revisamos un poco la página oficial de Retrofit, que es square.github.io/retrofit. No nos habla específicamente de qué es retrofit, pero sí nos muestra directamente cómo realizar una conexión, un ejemplo y todo lo demás. Si ustedes necesitan comenzar con retrofit, de repente esto no es muy intuitivo. En mi GitHub yo subí un ejemplo que se lo voy a mostrar, entonces ahí de repente les puede servir un poco más para comenzar a hacer, entre comillas, un hola mundo en retrofit. Pero alguien que inicia en retrofit cuando lee esto de repente no es muy intuitivo. ¿Ok? Pero en teoría ahí tienes toda la información. ¿Qué pasa si yo quiero agregar a retrofit a mi proyecto? Bueno, no hay que hacer tanta maraña como en Volley, ¿no? Porque ya existe un compile donde yo pongo el square.retrofit.retrofit y la versión es la versión que yo he trabajado. Si no me equivoco, ahorita está en la versión 2.1 o 2.0 beta, ¿no? Pero al menos yo estoy trabajando con esta versión y me fue bastante bien.
¿Ok? Entonces, agregar esto a mi proyecto y ya tenemos retrofit, ¿no? Al menos yo no he tenido ningún problema de compatibilidad con algún SDK de Android, así que funciona bastante bien. ¿Está bien? ¿Y qué pasa cuando nosotros queremos hacer una petición? O sea, si comparamos un poco con lo que hacíamos con Volley, ¿no? En este caso necesitamos nosotros definir algo que se llama un API client, donde nosotros vamos a poner la URL, el patch principal, ¿no? Esto se acomoda mucho a cómo te entrega la gente de backend de información, ¿no? Normalmente cuando te entregan un documento con todos los servicios, los requests y los response, siempre tienen un patch que es la URL principal y de ahí vienen los servicios, ¿no? Entonces, Volley, Retrofit se acomoda mucho a eso y eso ayuda bastante, especialmente la gente que trabaja en Python, que trabaja en Ruby, de cómo se concatenan las URL, cómo se hacen los agregar, cómo se hacen los listar, etc. ¿No? Y yo tengo que definir un patch, ¿está bien? Y en ese patch está mi URL principal. Después de esto, bueno, esto es un singlet, ¿no? Entonces, el get my API client o el get lo que tú quieras API client y defino que si ya existe o ya se ha creado esa interfaz, tengo que llamar a algo que se llama un REST adapter. En el REST adapter lo inicio, ¿está bien? Le pongo el patch y hago un build, ¿está bien? Y después, en esa interfaz va a ser una interfaz del REST adapter.create. Esta parte, si alguien se ha puesto a revisar cómo funciona Volley, es muy genial, porque lo que va a hacer con el create es mapear toda la clase o toda la interfaz que se llama MyInterface, más interface class. Si se lo explico de otra manera, en la interfaz que se llama MyAppInterface, yo voy a definir todas las peticiones que voy a hacer al servidor. Los get, los put, los post, los delete, todas las peticiones las voy a mapear en esta interfaz. ¿Está bien? Entonces, en este ejemplo que está acá, por ejemplo, yo tengo que poner mi dominio, /student, /services, /code, yo tengo que pasar mediante un get, concatenando esos valores, no sé, cat y boost, o sea, los parámetros se los tengo que ir pasando de esta manera. Entonces, esa URL yo la voy a concatenar, yo la voy a poder tener mapeada en el retrofit haciendo un tag, esta notación, que es get, ¿no? Ya no tengo que hacer como en Volley que ponía método.get, ¿no? Método.post. Acá yo defino el get, pongo la URL que se va a concatenar con el patch, ¿está bien? Y debajo de él escribo un método. El método tiene que recibir los valores y van a haber tags específicos, ya sea para realizar la petición como el get, y tags específicos para decir que es un concatenado, ¿no? Valores, key valor y key valor y, ¿no? A la hora de hacer una petición. ¿Ok? Y después que yo defino los valores que van a ir a la hora de realizar la petición get, yo voy a tener una respuesta. Y en esa respuesta me da la libertad de escoger qué tipo de respuesta. De repente es un string, de repente es un JSON, de repente es un listado, etc. Y eso va a ser en el callback. Y el callback va a recibir el tipo de información que va a llegar al servidor. Acá hay otro ejemplo en el cual yo me voy a conectar a otro servicio, que es el services/reset. Y en el services/reset también tengo que hacer una concatenación, ¿no? O sea, tengo que enviar varios parámetros. Igualito, con el @query yo puedo decirle que a ese objeto, o sea, que a ese tag del valor que yo le voy a enviar se va a concatenar de esa manera. ¿Está bien? Con el services/reset, el key y el valor, ¿no? Y el tipo de respuesta que yo necesite, que es de repente un tipo de respuesta que yo puedo personalizar. Yo puedo definir el tipo de respuesta. Entonces, yo tengo mapeado en una interfaz todas las peticiones que voy a hacer al servidor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el REST adapter? El REST adapter va a inicializar, en este caso, el retrofit, y a la hora de hacer el REST adapter.create va a leer todas las peticiones que está haciendo el servidor. Todas las va a leer y la va a tener lista para cuando tú lo necesites. Si alguna vez se ponen a revisar la librería de retrofit, hay un montón de cosas metidas para hacer eso. Ahí está el tema de reflexión, está el tema de las anotaciones, está el tema de inyección. O sea, hay mucho código muy interesante de cómo lo han hecho y cómo han simplificado para el desarrollador tener todas las peticiones de una manera muy práctica y hasta cierto punto customizable, ¿no? Si yo quiero hacer una petición, o sea, ya construí mi API client y todo lo demás, ¿cómo lo haría? Aquí les he puesto un ejemplo relativamente real, en el cual voy a invocar a mi API client, voy a definir un método,
voy a pasarle parámetros y voy a decirle que la respuesta del servidor sea de determinada manera y que sea un arreglo. ¿Okay? El callback me va a devolver un success o me va a devolver que hubo un error. Y en base a eso yo ya le digo a la interfaz qué es lo que hace al mostrar un mensaje de error, y dependiendo mucho cómo te muestra, cómo te vuelve la información al servidor. Pero si se percatan, yo no he tenido que, bueno, en el otro ejemplo no lo mostré, pero aquí no he tenido que formatear la data que me recibe, no tengo que convertirla y todo lo demás, como vamos a ver en el ejemplo que he hecho, en el demo que he hecho, que tengo que yo transformar la información que me llega. Pero básicamente es llamar al API client, llamar al método que definí mi interfaz, les paso los parámetros y en un callback recibo la información, ya sea un success o si hubo un error de lo destruido. Ya. Lo que quiero mostrarles es, si ya tengo el volley y ya tengo el retrofit, ¿cómo podemos hacer para probar desde una aplicación móvil esto? Y para esto me valido de Parse. No sé si han escuchado Parse. Parse básicamente es un servicio cloud que me permite tener, entre comillas, una especie de base de datos y de las cuales, por cada tabla o entidad que yo genere, me genera un servicio REST. Y es bastante sencillo. El servicio es de paga, pero al menos de lo que yo uso, no estoy utilizando menos de lo que me usaría para que me cobren, pero es un servicio que te permite, bueno, yo lo uso bastante en clase, donde mis alumnos pueden, y también para algunas aplicaciones, pueden crear sus tablas y por cada tabla se construye un servicio REST. Si quieren, pueden entrar a parse.com, se crean su cuenta y van a ver que es muy sencillo construir un backend con Parse. Entonces, para esto, yo he creado una aplicación. Bueno, más o menos tú lo tendrías algo como... Tú puedes tener... yo tengo acá varias aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, si crean en su parse.com, se crean su cuenta, yo tengo acá varias aplicaciones. Aquí me miren el número de peticiones por segundo, etc. ¿No? Yo he construido una aplicación que se llama SEO Móvil App 2015. ¿Okay? Donde me muestra analíticas, también me puedo hacer yo push notification, puedo enviar notificaciones, etc. Pero hay una que se llama Core, que me muestra unas tablas, donde yo puedo crear tablas, ya vienen tablas predefinidas, que bueno, acá le llaman clases, ¿okay? Que ya vienen con algunas ya predefinidas, pero yo también puedo crear las mías. Entonces, acá yo puedo construir una tabla, puedo construir columnas, puedo agregar registros, y esto me lo convierte en un servicio que yo puedo consumir desde mi aplicación móvil. ¿Okay? Bueno, es bastante bueno, parece bastante sólido, está bien. Hay una alternativa que se llama Firebase, que creo que también hace lo mismo, que es de Google, pero para este en particular yo utilizo Parse. Tengo más experiencia trabajando con Parse. ¿Okay? Bueno, lo que les mostraba de las tablas, ¿no? Entonces, lo que yo voy a utilizar es, de esta tabla que yo he generado acá, yo voy a consumirlos de mi aplicación móvil y también voy a agregar un nuevo registro, ¿no? Utilizando volley y utilizando retrofit. ¿Se ve? Para esto he utilizado, así como este servicio cloud, tiene un REST API. ¿Se ve? O sea, hay también las librerías para Android, para iOS, y otras tecnologías nativas. Es decir, yo me bajo la librería en Java para trabajar en Android y ya está. Pero tiene mucho sentido porque no utilizaría el REST API, que es lo que me interesa, ¿no? Entonces, si leemos un poco la documentación del REST API, que está acá, de Parse, ahí te indican cómo crear por ejemplo, acá en objetos, te dicen cómo crear un objeto, ¿no? Te dicen cuál es la cabecera que tienes que enviar, el método del tipo POST que tienes que enviar y cómo recibe la información. Si yo quiero recibir un objeto, también hago la conexión del tipo GET, los parámetros que necesito, la autenticación, y me devuelve un JSON, ¿no? Si yo quiero actualizar un objeto, igual. Si yo quiero borrar un objeto, igual. Si también quiero subir archivos, de la misma manera. ¿Ok? Entonces aquí está toda la información que tú necesitas para utilizar el API REST, ya sea de JavaScript, de web, de cualquier plataforma. Y yo he utilizado esta API en particular para poder conectarme. ¿Sí? Ahora, lo particular es que te genera esta URL que está acá, que es el apiparse./1. Dependiendo si usas las clases que vienen por defecto o tú creas las tuyas, te da una URL diferente, pero siempre es normalmente
apiparser.com/1/clases y el nombre, en este caso de la tabla, en mi caso que es speaker, que tú has generado. Entonces, te pones una URL con unas credenciales que te dan por aplicación y vas a poder utilizar o consumir la información de esta base de datos. Entonces, pasamos al ejemplo, ¿no? El ejemplo está en GitHub, si quieren pueden entrar ahí, /medina, y bueno, el más grande que dice Congreso Online Mobile App 2015. ¿También? El mismo código que les voy a mostrar es el mismo código que es en GitHub, por si quieren ir siguiendo. Si quieren también pueden descargar el proyecto y lo abren con su Android Studio y programas. ¿Ok? El ejemplo que yo he hecho es relativamente sencillo. Lo que voy a hacer es listar una serie de speakers cuando son amigos del GDG Lima. Yo voy a poder agregar un speaker, voy a consumir la información del Volley y voy a consumir la información de Retrofit. Para eso estoy utilizando Recycle View y todo lo demás, ¿no? Por un tema de trabajar con la última, o casi la última versión de Android. ¿Se ven? Entonces, pasamos al código. El proyecto yo lo tengo acá. Si es que no se ve muy bien, me avisan para ponerlo en modo presentación. Y ya está. ¿No? Lo que yo voy a tener es un proyecto Android que más o menos va a tener la siguiente estructura. ¿Está bien? Como les digo, este proyecto está en GitHub si lo quieren seguir y todo lo demás, si quieren ver el código. En este caso, bueno, si nos vamos primero a la parte visual, voy a tener una pantalla donde se encuentra un botón de agregar, un botón de utilizar con Volley y un botón de utilizar con Retrofit. Y en la parte inferior hay un listado, ¿ok? Hay un listado que es básicamente un Recycle View, donde voy a cargar la información que se encuentra en el servidor. ¿Se ven? También tengo otra pantalla, que es otra actividad, donde yo voy a agregar esta información a la base de datos que se encuentra en Parse. Ya, estos son básicamente las vistas. Entonces, si nosotros trabajáramos con Volley, con Retrofit, primero, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Voy a ponerle en pantalla modo presentación. Y en Retrofit me dicen que yo primero tengo que tener una clase que se llama ApplyClient, bueno, el nombre que tú mejor te parezca. Y más o menos yo alguna vez que realicé un tutorial, me quedé ya con el ApplyClient, donde voy a definir el patch. El patch es la URL principal, del cual se van a concatenar los métodos. ¿Okay? Voy a crear mi interfaz se va a llamar Speaker API Interface. Y en mi interfaz voy a definir dos métodos. Un método para cargar los speakers y otro método para agregar unos speakers. Obviamente, para cargar los speakers debe ser un get. Y para subir un speaker va a ser un post. Entonces, ustedes van a ver, usted está viendo de que es bastante sencillo realizar los dos métodos. ¿Qué son estos headers? ¿Qué son estos tags? Estas anotaciones. Este tag es para decir que yo en la cabecera primero tengo que enviarle una petición, una notificación. Que estas son las credenciales que me da Parse. Cada vez que tú crees una aplicación, automáticamente te va a dar unas llaves, que es uno es el Application ID y el otro se llama el REST API. Estas dos son necesarias para poder conectarte. Si no la envías, no te vas a poder conectar. ¿Ve? Y un get que vendría a ser apiparser.com/1/clases/speaker. Yo más o menos sé, o bueno, sé que el tipo de respuesta que me enviará también está en la documentación. Entonces genero un JSON, un objeto, para que tenga el mismo formato de respuesta que voy a recibir. En el caso de nosotros enviar un post, igual tengo que enviarle la misma cabecera, ¿está bien? Pero le tengo que enviar un elemento más que es el content type, para definir que lo que estoy enviando tiene la cabecera content type application JSON. Igual, la URL sería /1/clases/speaker. Y yo le voy a enviar un objeto. Y este objeto, para poder lo reconozca Retrofit, le pongo un tag que se llama body. ¿Está bien? Y ahí yo le voy a pasar todos los elementos para que se registre un speaker. Y voy a recibir también
una respuesta que es de un tipo de objeto, ¿no? Que en este caso sería speaker para response. El primero que me devolvía todos los speakers era speaker response. ¿Okay? Entonces, aquí yo tengo mapeada una clase donde están las URL y están todas las peticiones que voy a hacer en el servidor. ¿Okay? Un punto adicional es que si le agregas el set log level, vas a poder ver el log de todo lo que está pasando. En el caso no lo agregues, también tú puedes, a la hora que recibes en el callback, puedes ver, o sea, si agregas un par de, si extraes un poco la información que viene del volley, también puedes entender lo mismo. Pero si utilizan esto de acá, es como que están en modo de baja y pueden ver todo lo que pasa en consola y ayuda bastante. ¿Ok? A ver, voy a salir de esta vista, que está acá. Entonces, digamos que en este API Client, al menos en Retrofit, yo tengo mapeado todas las operaciones que voy a hacer. En el caso de Volley, ¿cómo sería? Yo estoy trabajando con un patrón que se llama MVP en Lambda. Entonces, no todo lo tengo mapeado en mi vista, sino lo tengo en algo llamado un presenter, que es el que va a realizar las operaciones. ¿Okay? En el Volley Presenter, yo voy a tener las dos operaciones que necesito para conectarme al servidor, ¿no? Una de ellas es que me cargue los speakers y la otra de ellas es que agregue un nuevo speaker. ¿Ok? ¿No? Esta de acá, mi clase se llama Volley Presenter. En el load speaker, yo lo que voy a hacer es que como ya voy a recibir un listado de speaker, ¿okay? La URL está. Otra cosa es que en el Volley es un poquito más dinámica porque yo puedo colocar las URL donde necesito. No están mapeadas todas en un solo sitio. Aunque yo normalmente los guardo en el stream. No sé si percatan. En un stream yo guardo toda mi petición, ¿no? Pero como que te da un poco más de flexibilidad en el Volley. De repente un poquito desordenado, pero ya es cuestión tuya de cómo te organizas. Voy a hacer la misma petición. Voy a utilizar un JSON Object Request para conectarme al servidor. Voy a utilizar un método GET. Voy a enviar la URL y voy a recibir los tipos de respuesta, un response o un error response. Esto es simplemente para conectarme y cargar con los speakers. Y ahora ustedes me dirán dónde envío la cabecera, ¿no? Para esto voy a hacer un override al método que se llama getHeaders y ahí voy a pasarme el xparse application ID y el xparse rest application, ¿no? Lo mismo que teníamos en Retrofit. ¿Se ven? Un queue.add y le digo JSON answer request para que se conecte al servidor y realice la operación. Lo otro sería un add speaker, donde le voy a pasar el nombre, el snake y de repente poner la foto, ¿no? En el speaker. Entonces, igual, la URL genera un request. No, en este caso lo que yo voy a hacer es generar una entidad y en esa entidad le voy a pasar los parámetros del nombre, last name y skill, donde voy a empaquetar todo este objeto, lo voy a convertir en un JSON Object y eso se lo voy a enviar. Así como en Retrofit había un arroba body, si no me equivoco, o no me acuerdo qué parámetro era, donde yo le enviaba sí creo que era arroba body, donde yo le enviaba todo el objeto, igual. Yo acá también le voy a pasar todo el objeto, pero lo voy a hacer con algo que se llama un JSON Object Request, ¿no? Le voy a pasar que el método sea post, le voy a pasar la URL y le voy a pasar como parámetros el objeto que voy a enviar para que logremos hacer eso. Igual, esto me va a devolver un onResponse y me va a devolver un onErrorResponse. ¿Okay? Entonces, igual, y en el header también cambié la notificación. Aquí no tuve necesidad de ponerle un content type JSON porque a la hora de la petición que estoy haciendo es de tipo JSON Object Request. ¿Okay? Entonces, aquí más o menos se lo he mostrado cómo lo haría en Volley y para mostrar el mismo flujo en Retrofit ya implementado sería de la siguiente manera. Yo también, como creé mi Volley Presenter, también voy a tener mi Retrofit Presenter. En el Retrofit Presenter voy a tener también los mismos métodos, cargar speaker, ¿no? Igual, voy a hacer appyclient.getSpeaker, el método que estaba en interfaz, que se llamaba loadSpeaker. Y la respuesta lo voy a hacer mediante un callback. Si se percatan, hasta acá es relativamente un poquito parecido a Volley. Este me va a devolver un success o me va a devolver que hubo un error. ¿Okay? Lo curioso de esto es que acá, a la hora que me responde el callback, ya me responde el objeto ya parcial, porque normalmente la respuesta del servidor es un string. ¿Ok?
Entonces ya me lo vuelve parseado. En el caso del volley, también ya parecía que está parseado, pero esto es porque he utilizado un JSON object, pero normalmente lo que debería pasar es que este objeto que yo recibo el volley tengo que convertirlo. Entonces, eso que tú lo conviertas y lo hagas tú manualmente, como que consume, o de repente en Retrofit lo hacen más óptimo, pero que consume un poquito más memoria y hace ver que el volley es un poquito más lento. Pero en Retrofit yo no necesito hacer eso porque ya tiene incorporado un converter por defecto. Entonces yo sé que la respuesta que está viniendo lo va a convertir en determinado objeto. De repente lo van a realizar de una manera más óptima que cuando tú lo haces manualmente. ¿Sí? A la hora de yo agregar un speaker, yo voy a recibir una entidad. Voy a llamar al API client.getSpeaker.API le voy a pasar la entidad y voy a recibir un callback con otro objeto que recibe propiedades, o sea, es un speaker back response, o he creado un objeto basado en el que a mí me devuelve la trama de parse. Me devuelve un success, que está todo bien, y me devuelve un failure si se ocurrió algún tipo de error. ¿Sí? Le he puesto algún parámetro adicional para identificar si la petición es de volley o es de retrofit. ¿Se ven? Y ya. Entonces, es un poco estas clases que yo he estado creando para poder armar un poco la base de las cosas que yo necesito para conectarme y para poder conectarme a servidor. Voy a probar acá la aplicación ya. Yo justo acá tengo mi equipo. Está bien. Voy a volver a compilar la aplicación. Un ratito. Y para que veamos en consola, este IDE, por si no lo conocen, es el Android Studio, que es el IDE oficial para poder trabajar aplicaciones en Android. Voy a volver a compilar la aplicación. ¿Okay? Este código es el mismo que ustedes están viendo en GitHub en este momento, por si acaso. Voy a abrir acá. A ver. Denme un 5. Voy a volver a conectarlo ya. Y se quedó pegado. Okay. Ya, ahí está. ¿No? Se quedó pegado de la pantalla anterior. Y ahí está. Lo voy a volver a compilar si quieren. Está bien. Me dice el dispositivo en el que quiero que se muestre. Vuelve a cargar. Está bien. Y aquí se conecta al servidor y me descarga la información que se encuentra en el parse, ¿no? Para que me crean, si se percatan, acá está el registro que dice prueba 1, PHP. Un poquito. No, ahí está prueba 1, PHP Android Ruby. ¿Se ven? Y acá yo tengo en mi base de datos Eduardo, Carlos, Hansi, Mildo, Álvaro y los usuarios de prueba que estoy utilizando. ¿Se ven? ¿Ya? Entonces, lo que primero que vamos a ver es dónde está el código, donde me muestra toda la información que está acá, incluyendo las fotos que están acá, que es un file. Vamos a ver dónde se encuentra ese código. Para eso yo lo he trabajado en esta clase que es un main activity. ¿Está bien? Voy a poner a modo presentación. Y este main activity tiene lo siguiente. Bueno, para los que no conocen, esta forma de llamar a las vistas es una librería que se llama Butterknife. ¿Okay? El Butterknife lo que me permite es evitarme el FunViewID. ¿Está bien? Otra librería que estoy utilizando también es Picasso. Todas las cosas que estoy utilizando, todas esas cosas que estoy utilizando las estoy poniendo en referencias. ¿Okay? Este Butterknife, como les digo, me va a evitar el tema de estar poniendo FunViewID y todo lo demás.
Lo que yo voy a hacer es crear un presenter. Un body presenter donde se acuerdan las operaciones de agregar expositor y cargar expositor. Y también un retrofit presenter, donde le voy a pasar mi vista, ¿ok? Y le voy a pasar mi contexto. A la hora que yo agregue un expositor, voy a llamar un método que se llama GoToApps. A la hora que yo cargue, o sea, quiero volver a cargar, hay un botón arribita que decía cargar con retrofit o cargar con volley, va a borrar el adapter, ¿ok? Y va a volver a cargar los expositores. Obviamente, como no hay mucha data, no se nota mucho la diferencia. ¿Está bien? Son casi iguales. Entonces, a lo que me refiero es esta vista que está acá, que tiene un botón que dice agregar, tiene un botón que dice carga con volley y tiene un botón que dice carga con retrofit. ¿Está bien? Entonces, este que dice cargar speaker, ¿está bien? Va a ser toda la lógica que se encuentra dentro del presenter y este el volley va a ser toda la lógica que se encuentra en el volley presenter. Y yo voy a tener una respuesta. ¿Está bien? ¿Dónde voy a recibir esta respuesta? Para esto he hecho un pequeño truco. Yo he dicho que mi clase principal va a implementar una interfaz. ¿Qué hace esta interfaz? Bueno, la interfaz me va a mostrar mientras está cargando, me va a devolver el contexto y me va a devolver si es que está todo bien desde el presenter o ha ocurrido un error. Me va a definir el objeto que estoy recibiendo del presenter, cuál es el presenter se conecta al servidor y me devuelve una respuesta y este se vuelve a comunicar de nuevo con la parte visual. Voy a definir un tipo para saber si la respuesta es de volley o es de retrofit. ¿Está bien? Entonces, si todo está bien y estoy trabajando en el main activity, cuando yo llame al retrofit load speaker o al volley load speaker, volley presenter.loadSpeaker, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Bueno, esto es para trabajar con el Circle View, ¿no? Estas líneas que hay que agregar siempre, un divider para definir una línea de división. Si es que todo está bien, va a llamar al complete success. Si el complete success va a hacer va a mostrar la información en mi Circle View, ya sea que venga de retrofit, o en este caso de volley, o venga de retrofit. Y voy a decirle que mi loading que está cargando se deje de mostrar. Si ocurre un error, pues me muestra un error que vino del volley y me muestra un error que vino del retrofit. Esto es como para separar un poco las capas de responsabilidad a la hora que estás trabajando, porque si no tendrías toda la lógica de tu aplicación dentro de Activity, y tu Activity se vuelve una clase gigantesca, y ese es otro tema de discusión. ¿Okay? Entonces, para probar esto, otras cosas, clases por ahí que me faltan mostrarles, bueno, el adaptador, que el adaptador es el intermediario en la data que va a venir el servidor con la lista, que te va a poblar la lista. Bueno, este es un adapter para un recycle view. ¿Okay? Y bueno, y cuando me llegue la data, yo voy a sacar de cada celda el nombre, de cada celda el skill y de cada celda la foto. Y lo voy a cargar con una librería que se llama Picasso, que es muy buena para trabajar imágenes, simplifica mucho el trabajo. Y le estoy pusiendo un cycle transform para que la imagen sea redondeada. ¿Okay? Y bueno, un método que se llama clear para que me limpie la información de mi adapter. ¿Okay? Y a la hora que vuelva a cargar, me carga todo de nuevo. Entonces, si hacemos una pequeña prueba de la aplicación funcionando, lo voy a volver a compilar. Está bien, y vemos un poco en la consola qué es lo que está pasando. Voy a limpiar la consola. Bueno, no sé si llegan a ver ahí. Como yo le he puesto en log, y le he puesto un log en el retrofit, acá me muestra las operaciones que estoy realizando. ¿Okay? Y me responde en el retrofit response, un response, ¿okay? Con toda la información ya convertida en objeto, o sea, toda la información que llega del servidor ya convertida en objeto. ¿Okay? Esto porque estoy utilizando retrofit por defecto. Eso quiere decir que en mi main activity que está acá, a la hora que se muestre o a la hora que cargue, yo lo he hecho en un método que se llama on resume. ¿Por qué? Porque cuando me vaya a la pantalla de agregar
y cuando quiera regresar al método donde se va a invocar esa versión y va a volver a cargar todos los expositores, incluyendo el nuevo create, porque si lo pongo en el otro método, no create, no se va a refrescar, no va a regresar ese método. ¿Okay? Entonces, si probamos esta aplicación, ¿no? Si vamos a hacer la llamada, no sé si se llega a ver los logs, creo que están muy pequeños. Yo voy a hacer la llamada acá con un poquito. Yo voy a hacer la llamada acá con Volley. Hice clic a Volley. Está bien, se volvió a conectar al servidor. ¿Y qué fue? No hay log. No. Y aquí está el Volley Presenter, donde me vuelve el resultado con toda la data. Como digo, con muy poca data no se nota mucho la diferencia, pero a la hora de cargarlo con el Volley, bueno, aquí yo tengo en la consola la respuesta, y a la hora de trabajarlo con Retrofit, ¿no? Me conecto a Retrofit, muestra el loading y me recibe la respuesta en Retrofit, ¿no? He hecho la misma operación, que es cargar la data con Volley y con Retrofit, y cada uno está en un presenter para que ustedes vean qué es lo que está pasando. ¿Se ven? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar un nuevo speaker? A ver, voy a agregar un nuevo speaker. Me voy a esta pantalla de agregar. Este de acá es un proyector de mi móvil, por si acaso. ¿Está bien? Entonces yo voy a agregar acá. Vamos a poner Sergio. Ok, le vamos a poner su skill, no sé, que sea Android, que sea Java. Bien, está bien, y vamos a agregarlo a la base de datos. Entonces yo le hago clic al botón, se conecta al servidor y regresa a la pantalla. Entonces supuestamente al último debería estar Sergio. Vamos a ver si en la base de datos se encuentra. Entonces, en la base de datos, si refrescamos esta parte que está acá, ahí está, ¿no? Sergio Medina tiene un Object ID, tiene un name, un last name, un skill, bueno, no le he agregado foto todavía, tiene la fecha de creación, ¿no? La fecha de creación y todo lo demás. Entonces, ya se está conectando al parser, está bien, ya está agregando información y ya estoy listando información del mismo parser. Algunas cosas adicionales que le he agregado, la parte del transform, es que yo he definido una entidad que me va a servir tanto para el parser como para, para el retrofit y como el volley, que es el speaker entity. Se supone que este speaker entity me lo devuelve el parser, es decir, un objeto que tiene un object ID, un name, un last name, un skill y una foto. Lo curioso que la foto me devuelve dentro de otro objeto, ¿no? Y ese objeto tiene un name y tiene un URL, y eso me va a servir a mí para poder cargar la imagen que se encuentra guardada en el parser. ¿Está bien? Entonces, y he puesto algunos métodos un poco más sencillos para poder pintar la información, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero el nombre completo, creo un método que es más simple name, que te devuelve el nombre y el last name ya todo junto. Y si yo quiero la foto, bueno, si se percata que existe el objeto foto, y del objeto foto se haga el patch, ¿no? Para poder yo cargar la foto con Picasso. ¿Está bien? ¿Y qué más? Cuando yo recibo una respuesta del servidor, ya sea que yo liste los speakers, por ejemplo, me lo va a mostrar de esta manera. Cuando yo recibo una respuesta del servidor, me va a devolver un listado o un arreglo de speaker. Y yo lo voy a recibir como este objeto que se llama speaker response, que normalmente es un objeto creado de la trama que yo recibo en parse. Y yo tengo una propiedad result que me devuelve un listado de speaker, que son del tipo speaker entity. En el caso que yo agregue un nuevo expositor, que no sé si lo agregué acá, no speaker response, ya, lo que me va a devolver solamente es cuando yo creo un expositor, me va a devolver el create at y el object ID. El object ID del objeto que se crea, si es que todo está bien. ¿Ok?
Entonces, bueno, en resumen, ese es el ejemplo con Volley y con Retrofit. Si se percatarán, bueno, si vemos un poco el grader, podemos revisar que para poder trabajar, a ver, las cosas que he estado trabajando, ¿no? Para trabajar con el Volley, bueno, yo lo tengo en mi Java, ahorita se los muestro, y el Retrofit, la versión que estoy trabajando, lo estoy trabajando con el compile Retrofit, la versión 1.9.0. En el caso de Volley, he generado el jar y ese jar se los he puesto en la carpeta libs que está acá. ¿Okay? Ahí está el jar con las clases de Volley. ¿Está bien? Bueno, ese es el ejemplo que les quería mostrar. Y no sé si hasta por ahí tienen alguna pregunta. Hola. A ver, vamos a ver si hay por ahí algunas dudas. Yo, bueno, en general vi, ya te digo cuáles. Es que hice grande esta vez. A ver, déjala, quito. Aquí te va. Bueno, es que esta ya no, ya la respondió, ¿vale? Pero ahorita la paso de todas maneras, si nos da tiempo. Dice, con estos métodos que estamos viendo, ¿se podría crear un cliente de Twitter? Sí, sin ningún problema. De hecho, Eh, acá tengo más ejemplos de otro tipo de peticiones para que vean que probó casi de todas. Yo puedo, por ejemplo, en este método que está acá, eh, hacer un put. En el caso que ustedes normalmente en algunas cosas en Python o en Java o en Ruby necesitan actualizar con un put. Entonces, el hacerlo con Retrofit pues, es bastante sencillo. En Volley es un poquito complicado, pero también se puede hacer. Y también puedes enviar un post, y si tú necesitas enviar un objeto completo, lo puedes hacer con un arroba body, ¿no? ok. Eh, Aquí dice otra, dice, RESTful se emplea a aplicaciones empresariales. Es que eso depende. La tendencia es que todos trabajen con servicios REST. Bueno, al menos acá de todos los proyectos que hemos hecho, todos trabajamos con redes. En el peor de los casos, que necesiten trabajar con SOAP y necesitas consumir, bueno, el formato común o el más estándar es REST JSON, ¿verdad? Entonces, si tú quieres trabajar de repente con SOAP XML, las veces que nos ha tocado, nosotros lo que hacemos es ponemos un intermediario entre el servidor, entre el sistema externo y nosotros, pasando esa información a JSON o a REST y nosotros lo consumimos en la aplicación móvil porque es más ligero, tiene menos carga de datos. En el peor de los casos, te tienes que conectar. En el caso de Android, hay una librería que se llama KDSWAP, si no me equivoco, que te permite conectarte con web services y necesitaría generar un parseador o utilizar una librería que parsea el XML y lo convierte en el formato que tú necesitas. Eso, si lo trabajas por capas, no debería afectar el resto de cómo construir la aplicación. Vale. Aquí hay otra. Dice Abner, bueno, es que, a ver, vamos a ver. Dice, ¿por qué Boli? ¿Cuáles serían sus ventajas contra, por ejemplo, Slim? Para mencionar alguno. Slim, no he utilizado Slim. Yo he trabajado con Volley y con Retrofit. Básicamente, lo que pasa es que si se percatarán, la curva de aprendizaje del Volley es muy rápida. Hacer una petición al servidor es muy sencilla, de repente no tan elegante como Retrofit. Te permite hacer todo lo que necesites menos trabajar, cargar archivos y todo lo demás. Para este tipo de cosas ya he trabajado con las mismas librerías de Apache, lo que es subir imágenes pesadas, pero a modo personal yo estoy haciendo una mezcla de Volley con Retrofit. Pero si quieres hacer un proyecto muy puntual, no quieres romperte la cabeza de cómo está construido la librería, no quieres estar modificando cosas y todo es felicidad en el entorno que estás trabajando, pues utiliza Retrofit. En cambio, si tú necesitas customizar cosas, necesitas modificar, necesitas crear, necesitas ver temas, no sé, pasarle la cookie, pasarle algún header, necesitas modificar, pues utiliza Volley. Ok. Y una más. Dice, para realizar aplicaciones empresariales se está realizando con servicio RESTful.
¿por qué ya no con XML? ¿Y esto es seguro hacerlo con XML? Es que ya no se usan, ya no se estilan mucho, de repente sistemas antiguos y aparte si ustedes revisan un poco lo que es arquitectura SOAP y REST, verán que la trama REST es más limpia. Aún así, al menos a donde trabajamos nosotros, la gente de backend se esmera mucho en que la trama sea muy limpia, muy sencilla para que sea procesada por el dispositivo. Porque mientras más compleja sea la trama, más recursos va a utilizar el dispositivo y más se va a demorar en procesarlos y en pintarlos en pantalla. Pero la tendencia, y como todos lo sabrán, es utilizar arquitecturas del tipo REST, ¿no? Ok, vale, pues con eso, ¿les parece, chicos? Terminamos. Te agradecemos mucho, Eduardo, Quiero, habernos acompañado. ¿Mande? sí, quiero dejar una, Sí, sí. un experimento que estoy haciendo, que es básicamente, ¿qué pasa si a Wally le agregamos anotaciones? Especialmente la gente ya me va a entender. Y le agregamos converter por default. Si hacen lo mismo y yo estoy construido en una librería que hace eso, que es, no sé si reivindicar a Volley, pero si le ponemos todas las cosas geniales que tiene Retrofit a Volley, créeme que mucha gente va a comenzar a utilizar, aunque ustedes dirán, es una librería más, pero al menos yo me he tomado la molestia de desmembrar cómo funcionan estas dos librerías. Hay ¿cómo te digo? Hay muchas técnicas de programación de cómo están construidas estas librerías. Si no me equivoco, Retrofit tiene sus propios convertidores ¿cómo se llama? Para el tema de reflexión, no utiliza ninguna librería externa. Yo para construir mi librería he tenido que utilizar librerías para manejar las anotaciones y hacer la reflexión, pero en Retrofit ya todo está limpio y está hecho. Pero estoy construyendo una librería que está basada en Volley, muy pronto la voy a publicar, y que utiliza todo lo que tiene Retrofit. Entonces, se puede seguir utilizando Volley simplemente agregando las anotaciones y converter por default para hacer la serialización y deserialización de datos. Bueno, ahí esa pregunta que dejaba ahí. Y si quieren algunas referencias, Picasso, Butterknife, JSON, el tema de las anotaciones que lo utiliza mucho y muchas librerías están migrando a trabajar con anotaciones y un buen post donde te indica cuáles son los pros y contras, ya si te quieres ver a nivel de tiempo de ejecución, o sea, si quieres ver cosas un poquito más detalladas de Wally versus Retrofit. Y gracias, ahí les dejo mi Twitter. Vale. Chicos, pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Hay algunas dudas que veo, pero son generales, otras son del curso que vamos a hacer, otras son del congreso. Yo no sé, Luis, ¿estás vivo? Sí, sí, claro. Compartimos tu pantalla 5 segundos. Ok, espera un poquito. Todo en medio. Yo le pongo dejar de grabar, perdón. Vale, ok. Ya. Vamos a ver.